Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos hasta el último secreto, la Moon S Reku Superíndice 3 Ndita intriga y los romances Moon S apasionantes de las telenovelas turcas que tanto nos roban el aliento. Hoy, mis queridos adictos a la pantalla, tenemos un vídeo que Prepu Rense. Porque viene cargado de drama como pocas veces hemos visto, giros inesperados que los dejaron boquiabiertos y, un poquito de ese veneno delicioso que tanto nos gusta saborear. Vamos a hablar de CU Superíndice 3 ciertos personajes secundarios, esos que entran en escena con la única misión Superíndice 3N de agitar las aguas, pueden poner en jaque a nuestras parejas favoritas. Y hoy específicamente vamos a encender los motores y centrarnos en CU Superíndice 3 la llegada de un tal Pamir y sus oscuros secretos, esas historias turbias relacionadas con el pasado de nuestra adorada Anderu Rafael, podrán afectar la relación Superíndice 3N, Kizu, ese incluso el mismísimo futuro, de Kerem Bürsin. No se froten los ojos, N oyendo bien. Prepu Rense para un análisis profundo, casi forense, de CU Superíndice 3 estos personajes que llamaremos agitadores, pueden hacer temblar incluso los cimientos del amor ese aparentemente su Superíndice 3 lido, ese que creamos indestructible. Pero un momento por favor. Antes de sumergirnos de cabeza en este culebro Superíndice 3N que promete ser copyright pico, no olviden hacerle un cariu más menos oso me gusta a este vídeo si les gusta el chismorreo turco, si disfrutan de las teorías conspirativas telenoveleras. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni un solo detalle de nuestras investigaciones exhaustivas sobre las estrellas turcas, las tendencias de la moda que marcan las series, los secretos mejor guardados de las producciones que nos roban el corazón Superíndice 3N, y hasta las recetas de los platos Moon S deliciosos que aparecen en pantalla. Moon S al suscribirse serú los primeros en enterarse de nuestras Plus Superíndice 3 y más exclusivas, de los bombazos que estamos preparando, de los vídeos con los que vamos a revolucionar el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sin Moon S preámbulos, sin Moon S rodeos, vamos al meollo del asunto. Que este drama no se va a contar solo. Vamos a empezar desentrañando un fenus Superíndice 3 que hemos visto repetirse hasta la saciedad en varias series turcas. La aparición Superíndice 3N repentina, casi teatral, de un personaje que como un terremoto de proporciones bíblicas, sacude la vida de los protagonistas hasta sus profundos cimientos. Y para entender mejor CU Superíndice 3 funciona este esquema, este patrón Superíndice 3N que se repite como un mantra, vamos a repasar algunos ejemplos concretos, vamos a diseccionar algunas series que ya han hecho historia. Primero y como plato fuerte hablemos de la inolvidable Senu con diéresis al Cap. Esta serie, protagonizada precisamente por nuestra estrella de hoy, Anderu Rafael, y el Galu Rene que nos roba suspiros, Kerem Bürsin, nos presenta una historia de amor que florece bajo circunstancias inusuales, una premisa que parece sacada de un cuento de hadas moderno. El GEU Copyright Nero, no nos engañemos, es comedia romántica, pero no se confundan, el drama, la pasión Superíndice 3N desenfrenada y las lágrimas amares también Copyright N tienen su espacio, y vaya que lo aprovechan. La trama, para refrescar la memoria, gira en torno a Eda, una joven florista con un talento innato para las plantas y un espíritu indomable, que por un giro del destino digno de la mejor novela, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y fru arquitecto con un corazón Superíndice 3N de hielo que poco a poco, Eda se encargará de derretir. En esta serie, aunque no tenemos un Pamir específicamente con ese nombre y apellido, que contamos con una copyright ya de personajes que intentan, con mayor o menor copyright sabotear la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, ponerles zancadillas emocionales y sembrar la discordia en su camino. Por ejemplo, tenemos a la IQ Superíndice 3 Nika Selin, la ex prometida de Serkan, una mujer elegante, sofisticada y con una agenda oculta, que siempre estuvo presente como una sombra amenazante, intentando recuperar su lugar en la vida de con diéresis copyright L, reclamando lo que cree que le pertenece. Su papel, no lo neguemos, es fundamental para crear tensión Superíndice 3N, para generar dudas en la relación Superíndice 3N de los protagonistas, para recordarnos que el pasado siempre vuelve para atormentar el presente. Ella personifica a la perfección Superíndice 3N, ese fantasma del pasado que regresa para perturbar la felicidad del presente. Además de ese, no podemos olvidar a la madre de Serkan, Aydan,
una mujer con un carácter fuerte y una personalidad es que con acento copyright intrica, que inicialmente también copyright n se opone a la relación superíndice 3n, generando conflictos internos en cercan, poniu copyright dolo entre la espada y la pared, y planteando desafos constantes para Eda, que tendrú que luchar contra viento y marea para ganarse su aprobación superíndice 3n. Lo realmente interesante AQ, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, es ver CU superíndice 3 mo estos personajes, cada uno con sus propias motivaciones, con sus propias heridas emocionales y con agendas ocultas que se van revelando poco a poco. Ponen a prueba la fortaleza del vínculo entre Eda y Serkan, los llevan al límite, los obligan a cuestionarse sus sentimientos y a luchar por su amor. Nos hacen cuestionar si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente su superíndice 3 lido, para superar todos los obstáculos, para vencer todas las adversidades que se les presentan en el camino. Y lo muy importante nos hacen preguntarnos, copyright secretos del pasado, esos que yacen enterrados en lo muy de ese profundo del corazón superíndice 3n, podrán salir a la luz para destruir la felicidad de la pareja, para romper el hechizo y convertir el cuento de hadas en una pesadilla. Porque, seamos honestos, en las telenovelas turcas el pasado siempre vuelve, de una forma u otra, como un boomerang que regresa para golpearnos donde ese nos duele. Ahora, para seguir alimentando nuestra sed de drama, pasemos a otra serie que nos muestra, con una claridad meridiana, CU superíndice 3 mo un personaje, aparentemente inofensivo, puede revolucionar toda la trama, darle un giro inesperado y poner patas arriba el mundo de los protagonistas, Aik Laftanan Lamaz. Esta es otra comedia romántica pero con un toque de picardo y un trasfondo muy ese complejo, protagonizada, una vez muy ese, por Ande Eru Párrafo y el apuesto Burak Deniz. La historia, como ya sabrán, se centra en Hayat, una joven con una personalidad arrolladora que se hace pasar por otra persona, que adopta una identidad falsa, para conseguir un trabajo, para labrarse un futuro y para demostrar que es capaz de valerse por sí misma. Y es precisamente en ese trabajo donde conoce a Murat, el jefe, un hombre rico, exitoso y con un carácter difícil, que se enamora perdidamente de ella sin saber su verdadera identidad, sin sospechar que estuvo viviendo una mentira. AQ, la mentira de Hayat, esa pequeña más menos a gran mentira que se convierte en una bola de nieve imparable, es el detonante de muchos problemas, es la semilla de la desconfianza y el origen de todos los malentendidos. Pero además de esta bomba de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento, también copyright n tenemos personajes externos, como esos virus informáticos que se infiltran en el sistema, que intentan por todos los medios separar a la pareja, dinamitar su relación superíndice 3n y quedarse con la felicidad que tanto anhelan. Por ejemplo, tenemos a Didem, otra mujer, hermosa, ambiciosa y sin escrúpulos, que estuvo enamorada hasta la copyright dula de Murat y que hará todo lo posible, lo que sea necesario, para sabotear la relación superíndice 3n, para alejar a Hayat de su camino y para convertirse en la due más menos a de su corazón superíndice 3n. Ella es la tupica villana de telenovela, la mala de la película, que utiliza todo tipo de artimau más menos as, de estrategias maquiavu copyrightlicas, para conseguir lo que quiere, sin importarle a quien tenga que pisar en el camino. Además de ese también copyright n tenemos a Doruk, el mejor amigo de Murat, un hombre con un encanto irresistible que en un principio parece ser un aliado, un confidente, un apoyo incondicional, pero que luego se revela como un personaje mucho ese complejo con sus propias ambiciones, con sus propios deseos ocultos y con una agenda secreta que podrá poner en peligro la amistad que lo une a Murat y el amor que siente por Hayat. Lo que hace interesante a Aik Laftanan Lamaz, lo que la diferencia de otras comedias románticas, es que nos muestra, sin tapujos, CU superíndice 3 mo las mentiras y los secretos, incluso los de ese pequeño más menos e insignificantes, pueden destruir una relación superíndice 3n, incluso si hay amor verdadero, incluso si los protagonistas n destinados a estar juntos. Los personajes externos como Didem y Doruk, simplemente intensifican estos problemas, aún más menos a del leu más menos al fuego, creando un ambiente de desconfianza, de paranoia y de incertidumbre que pone a prueba la fortaleza del vínculo entre Hayat y Murat. Nos hacen preguntarnos, ¿es realmente posible construir una relación superíndice 3 n su superíndice 3 lida, un amor verdadero, sobre una base de mentiras, sobre un cimiento de engau más menos os? Y lo muy ese importante podrur n Hayat y Murat superar todos los obstáculos, enfrentar todos los desafíos y encontrar la felicidad juntos, a pesar de todo y contra todos. Pero volvamos al meollo de nuestro vídeo, al corazón superíndice 3n de la cuestión superíndice 3n.
ese tal Pamir, ese nombre que resuena como una amenaza, y su posible conexión superíndice 3n con el pasado de Ande. Asterisco 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 asterisco.